Coyote se fue a Venezuela, se había habituado a chutarse cocaína por las venas y parece que murió de hepatitis B o de cirrosis. Chavita se fue a vivir a Los Ángeles y murió en una pelea callejera. Achata se fue por la invasión, por allá estaba viviendo, en una limpieza social también lo mataron. A mi hermana Paloma la levantó un agente de un carro y nunca más apareció, ni siquiera su cadáver. Comenzó a establecerse en la carrera una formación hacia los audiovisuales, tanto ficción como documental, como cine experimental, y se ampliaron los talleres. Hubo clases nuevas de guión, de fotografía y cámara, de sonido, de historia del cine, de análisis cinematográfico, que fueron configurando una especie como de escuela de cine al interior de la carrera del periodismo. Y esa mezcla entre periodismo, estudios teóricos complejos que tienen que ver con el psicoanálisis, con la antropología, con las ciencias sociales, con la literatura, fue también armando un tipo de documental que se volvió muy importante en el país y que tenía un sello propio, un estilo propio. Me parece, digamos, que este programa de Rostros y Rastros influenció mucho el documentalismo colombiano en ese momento. Comienzan a aparecer réplicas en Bogotá, en Medellín, en muchos lados. Y en algún momento aparece lo que se llamó la franja documental en un canal estatal, Señal Colombia, no sé si era el nombre en ese momento, que era todos los días de 8 a 11 de la noche. Y entonces el documental se vuelve algo muy popular en todo el país y comienzan a hacerse encuentros donde se traían grandes documentalistas internacionales. Aparece también dentro de la escuela la especialización en prácticas audiovisuales, con formación básica en guionismo y en documental, y el documental se fue volviendo algo demasiado importante dentro de la carrera hasta el año 2002. En el año 2002 desaparece Rostros por decisiones que todavía no entendemos, tanto del canal público, Telepacífico, como el interior de la propia universidad. Y en ese momento también cambia el documental en todo el mundo. Es no solamente, digamos, un cambio que se da acá, sino que aparece otro tipo de documental más cercano al Discovery, aparecen los realities también en ese momento. Y el documental queda como algo que no es tan importante ya dentro de las televisiones públicas. Tras el fin de la primera etapa de Rostros en el 2000 y con una industria fílmica nacional inexistente, tras 15 años de la desaparición de la Compañía para el Fomento Cinematográfico, surge en el 2003 la Ley 814, conocida como la Ley de Cine, que da un nuevo impulso a las producciones audiovisuales y que ha permitido la realización de varias películas de docentes, estudiantes y egresados de la Escuela de Comunicación, que han desarrollado toda una trayectoria profesional con parte de la ayuda financiera de estos fondos. Muchas de estas películas, que han tenido su origen en los talleres de cine de la escuela, han logrado consolidarse con éxito en los circuitos de exhibición internacionales de cine independiente. La aparición de la Ley de Cine influencia mucho el trabajo que se hace con el cine en las universidades. El año 2004, después de 15 años, Antonio Dorado logra hacer la primera película de largometraje en Cali, El Rey, en el que participaron varios estudiantes que después iban a hacer sus propios largometrajes ya a final de la década. Yo hice Yo Soy Otro en el año 2005, Carlos Moreno hace Perro Come Perro en el año 2006, después Oscar Ruiz Navia en el año 2008 va a ser el Vuelco del Cangrejo, después William Vega hace La Sirga, después César Acevedo hace La Tierra y la Sombra. Entonces, digamos, a finales de la primera década del siglo XXI, comienzan a aparecer una cantidad de películas que son salidas de estudiantes y egresados de las universidades públicas y van a marcar todo un giro del cine colombiano, porque son películas que intentan acercarse a modelos internacionales que en ese momento están
funcionando de una manera muy importante en toda América Latina, pero también en el cine mundial. Yo no recuerdo el número exacto de estudiantes que han pasado por este programa. Yo lo calculo entre 1.000 y 1.100 estudiantes. De esos 1.100 estudiantes, una pequeña parte se ha dedicado, si lo vemos en términos de 1.100, se ha dedicado al audiovisual, pero los que lo han hecho han sido muy exitosos dentro de su campo. Y no me estoy refiriendo solamente a la gente que ha optado por dirigir, también estoy refiriendo a la gente que ha tenido otras opciones, como por ejemplo lo que es la dirección de arte, lo que es el sonido, dedicarse al sonido profesional, la captación y el trabajo en postproducción del sonido, lo que ha sido la edición, lo que ha sido la escritura de guiones. Es decir, en varios roles veo que hay destaque, pero desafortunadamente los que más resuenan son los directores. Va a aparecer también toda una generación de técnicos importantes en la cinematografía colombiana, como Mateo Guzmán, Juan Carlos Gil, Diego Jiménez, Sofía Orguiones, y también sonidistas, asistentes de dirección, productores, y aparecen también empresas de producción de egresados nuestros que tratan de llevar propuestas desde la universidad hacia los lugares donde se financian las películas y después se independizan completamente de la universidad y en este momento tienen una vida profesional dentro del cine importante. La película Siembra es una película que narra la historia del Turco, que es un pescador de la costa pacífica colombiana que vive hace unos años en la ciudad en compañía de su hijo Josner. Ambos fueron desplazados por la violencia y el Turco tiene un profundo sentimiento de desarraigo y no se ha podido adaptar a la ciudad y quiere regresar a su tierra, mientras que su hijo sí se ha logrado como adaptar a las dinámicas de la urbe, está integrado como a todo el combo de street dance de su barrio, ¿no? Y él no tiene ningún interés, digamos, de regresar. Una noche Josner es asesinado y Turco emprende como un doble duelo, el duelo por el hijo, pero también el duelo por la tierra, porque ese cuerpo inerte se le ha convertido como el obstáculo principal para poder ya regresar a la tierra. Esta película se escribió a partir de una tesis, de un proyecto de trabajo de grado que escribimos Ángela Osorio, Juan David Velázquez y Carlos Manuel Hoyos para graduarnos como comunicadores sociales de la Universidad del Valle. Y en ese momento, hace más de 10 años, abordamos el tema del desplazamiento forzado en Colombia porque nos estábamos cuestionando en ese momento qué exactamente estaba nombrando la palabra desplazado. Y todo eso fue como un ejercicio teórico, ¿no? y de hacer un trabajo de campo, construir unas historias de vida, hacer una etnografía en un lugar, revisar toda la teoría que podríamos trabajar alrededor no solamente del conflicto, de la historia del conflicto en Colombia, del desplazamiento forzado, sino como conectarnos con ciertos teóricos que le empezaban a dar una mirada a esa complejización de la palabra desplazado. Ahí nos acercamos a un antropólogo que se llama Víctor Turner, y con una teoría que tiene de la liminalidad. A partir de ahí, ya en la última etapa del proceso de trabajo de grado, cuando encontramos estas historias de vida, trabajamos las historias de vida en la parte ya como etnográfica del proceso, ahí fue que empezamos a pensar, bueno, esto podría ser un guión. Hicimos una primera versión de guión basada en esas 4 historias, cada uno trabajó una historia de vida con un personaje diferente, creamos una película más coral donde cogíamos esas 4 historias y las poníamos a dialogar en ese espacio común que era el asentamiento donde vivían esas 4 personas. La experiencia de estudiar en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle fue una experiencia totalmente de transformación porque yo llegué con unas expectativas totalmente diferentes con las que luego salí. Es decir, fue todo un descubrimiento y de hecho el cine lo descubrí fue ahí adentro. Antes de estudiar comunicación social ahí en la universidad no tenía una relación ni siquiera como espectador con el cine, no era un cinéfilo, ¿no? Y digamos que todos los espacios de discusión y todo el universo, digamos que
que me planteaba y que me brindó la universidad, me presentó el mundo en el que ahorita me estoy desempeñando. Lo mismo me pasó con la fotografía, lo mismo me pasó con la investigación, lo mismo me pasó con el acercamiento a las humanidades, en ese componente de humanidades. Hay un componente supremamente fuerte, digamos, al principio, que tenía que ver más bien con las áreas de las humanidades, el acercamiento como a disciplinas como la sociología y la antropología en los primeros semestres. Es decir, como que de entrada la formación que yo siento que recibí fue como construir una mirada sobre el mundo, pero sobre todo empezar a construir un pensamiento crítico sobre el mundo. Y ya luego empezaron a aparecer como las disciplinas o las formas y las metodologías para acercarme a ese mundo. Entonces aparece la fotografía, aparece la prensa, aparece la escritura, ¿no? Aparece la radio, como los medios para acercarme al mundo, para observarlo, para cuestionarlo, para entenderlo, para comprenderlo. Y digamos que ese ha sido como la huella que yo siento que quedó. Entonces fue como ese equilibrio, digamos, de unos componentes teóricos, de unas disciplinas que te ayudan a pensarse, la revisión de teóricos que se han pensado también el mundo, la sociedad, el contexto, ¿no? Desde muchas líneas, y eso en un equilibrio con el aprendizaje de esos medios comunicativos para poder conectarse con ese mundo. En los últimos años hemos pensado que una posible salida a la desafortunada descapitalización de las universidades públicas de Colombia en este momento, lo digo porque cada vez es más difícil mantener el costo que tiene una carrera como esta. Una de las posibles salidas que tendría es que asumamos nuestras propias producciones, creando, digamos, una base organizativa y tecnológica que nos permita tener un mayor peso en la producción, hacer producciones con más constancia, con más frecuencia. Eso posibilitaría que muchos de los proyectos que se quedan en libretos aquí, y que hay muchísimos, desafortunadamente la escuela, al finalizar las materias de audiovisuales, solo puede escoger 2 o 3 proyectos en cada semestre, y se pierden muchos porque son a veces 40 estudiantes, 30 y pico de estudiantes, y varios de esos proyectos, no digo que todos, pero varios de esos proyectos son susceptibles de convertirse en buenas producciones y a lo mejor con mucho éxito. Ahora vamos a iniciar una maestría en culturas audiovisuales en una área de énfasis para esta primera corte en documentalismo, y posiblemente también saldrán de allí varios proyectos susceptibles de ser muy buenas producciones. Con eso en la mente, sería muy bueno pensar que el centro de producción tenga un área donde se pueda acunar unos proyectos que salgan, y a partir de allí producirlos dentro de la misma escuela o dentro de la misma universidad, o por lo menos en asociación con un capital privado que nos permita que esas producciones lleguen a término, a feliz término. En el momento estamos tratando de producir cambios dentro de la escuela que permitan ir más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Se amplían los cursos de audiovisuales a 2 años dentro de la carrera. Aparece también la maestría en culturas audiovisuales, todo con el fin de enfrentar lo que está sucediendo hoy y tratar de ligar la experiencia local con las avanzadas culturales, cinematográficas, audiovisuales del mundo.